Un país se enfrentó al mundo y no ha terminado. Sudáfrica, Palestina y el caso de la CIJ que podría redefinir el derecho internacional. Un pequeño país se plantó frente a todo el mundo, señaló a una superpotencia militar respaldada por Estados Unidos y dijo, están cometiendo genocidio. Y luego lo llevaron a la corte, no como protesta, no como discurso, sino como un caso legal. Y ahora, en 2026, ese caso sigue avanzando, y el mundo está mirando. En diciembre de 2023, Sudáfrica hizo algo que ningún país había hecho antes. Entró en la Corte Internacional de Justicia, el tribunal más alto del planeta, y presentó un caso de genocidio contra Israel por su campaña militar en Gaza. No una conferencia de prensa, no una resolución de la ONU que sería vetada antes de que alguien terminara de leerla. Un verdadero caso legal, construido con pruebas documentadas, derecho internacional y la Convención sobre el Genocidio de 1948. Sudáfrica presentó su memorial completo ante la CIJ el 28 de octubre de 2024. Un documento de más de 750 páginas de texto legal respaldado por más de 4.000 páginas de pruebas y evidencias. Eso no es un cartel de protesta, es una guerra de papeleo librada en una sala del tribunal en La Haya. El mundo se rió al principio. Los gobiernos occidentales se opusieron con fuerza. Estados Unidos lo llamó teatro político. Israel lo llamó un insulto. Los propios aliados económicos de Sudáfrica les advirtieron que dieran marcha atrás y pensaran en las consecuencias. No se echaron atrás. Si este es el tipo de cobertura informativa que has estado buscando, hechos reales, apuestas reales, sin ruido, suscríbete ahora. Cubrimos las historias que realmente importan. El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa habló ante una multitud en Barcelona y dijo algo que detuvo la sala por completo. Recordó al mundo una frase pronunciada por Nelson Mandela en 1997. Nuestra propia libertad como sudafricanos nunca será completa hasta que los palestinos hayan ganado su propia libertad. Piensa en el peso de esas palabras por un momento. Es un país que vivió bajo el apartheid, un sistema que las propias Naciones Unidas declararon crimen contra la humanidad. Un país cuyo pueblo fue despojado de tierra, derechos y dignidad durante décadas, mientras gran parte del mundo occidental miraba hacia otro lado o apoyaba activamente al gobierno sudafricano. Y ahora, ese mismo país está en el tribunal más alto del mundo, argumentando legalmente que lo que está ocurriendo en Gaza encaja con la definición de genocidio según el derecho internacional. Eso no es un eslogan, es un país que sabe exactamente lo que está viendo, porque lo vivió. Ramaphosa dijo en Barcelona que los principios de solidaridad y cooperación entre naciones se están rompiendo por el auge del nacionalismo estrecho, el racismo y el regreso de guerras ilegales. Señaló directamente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y dijo que se ha convertido en una organización sin dientes, porque los países con poder de veto son los mismos que permiten las violaciones. No hablaba para recibir aplausos. Estaba nombrando un problema estructural que el sur global ha estado denunciando durante décadas y siendo ignorado. Hablemos de lo que los tribunales y los investigadores realmente han encontrado, no lo que dicen los políticos. Não o que as redes sociais estão a debater, mas o que instituições verificadas concluíram formalmente. Em janeiro de 2024, a CIJ decidiu que as alegações de genocídio da África do Sul eram plausíveis e ordenou medidas provisórias, instruindo Israel a prevenir atos que pudessem cair no âmbito da Convenção do Genocídio, garantir que as suas forças militares não cometessem tais atos e tomar medidas imediatas para permitir ajuda humanitária em Gaza.
Israel não cumpriu. Organizações de ajuda, investigadores da ONU e jornalistas independentes documentaram isso repetidamente. Em setembro de 2025, a Comissão Internacional Independente de Inquérito da ONU sobre o território palestiniano ocupado confirmou formalmente que Israel cometeu genocídio em Gaza. Nessa altura, mais de 67 mil palestinianos tinham sido mortos em Gaza desde outubro de 2023, segundo autoridades de saúde palestinianas. A maioria, mulheres e crianças. Várias organizações de direitos humanos, incluindo a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch, acusaram Israel de cometer atos genocidas em Gaza. Estas não são vozes marginais. São as instituições que a comunidade internacional criou após a Segunda Guerra Mundial, precisamente para evitar que situações como esta voltassem a acontecer. E todas estão a dizer a mesma coisa. Quando o mundo viu que a África do Sul não recuava, começou a campanha de pressão em força total. A administração Trump nos Estados Unidos exerceu forte pressão diplomática sobre Ramaphosa para retirar o processo de genocídio da África do Sul contra Israel. E as relações entre Washington e Pretória caíram ao nível mais baixo em décadas. Pense no que isso significa na prática. A África do Sul é uma economia em desenvolvimento. Precisa de comércio, precisa de investimento, precisa de relações com países poderosos. O custo de manter esta posição é real e contínuo. E ainda assim, Ramaphosa discursou na celebração do Dia da Liberdade da África do Sul e disse ao seu povo: a África do Sul deve a sua libertação ao apoio de nações que estiveram ao nosso lado durante a nossa luta. Estamos em solidariedade com o povo da Palestina, do Saara Ocidental, do leste da RDC, do Sudão, do Iêmen e com as vítimas da opressão de gênero no Afeganistão e noutros lugares. Sem recuo, sem acordos paralelos, sem retirada silenciosa. Em janeiro de 2025, a África do Sul cofundou o grupo HEG, uma coligação de países incluindo Irlanda, Chile, Malásia e Colômbia, focada em estratégias legais, diplomáticas e econômicas para responsabilizar Israel para além do caso da CIJ. Hoje, em política, um país que apresentou um caso tornou-se um bloco de nações a construir uma estratégia coordenada. É assim que um movimento cresce. Aqui está algo que a cobertura dominante continua a ignorar. Este caso já não é apenas África do Sul contra Israel. Tornou-se um ponto de mobilização para todo o Sul global e até partes da Europa. Países que aderiram formalmente ou declararam intenção de apoiar o caso da África do Sul na CIJ incluem Irlanda, Espanha, Brasil, Colômbia, Turquia, Bolívia, Bélgica, Belize e México. Já em março de 2026, os Países Baixos, Islândia, Namíbia, Fiji e Paraguai apresentaram declarações de intervenção no caso. E aqui está a reviravolta de que quase ninguém fala. A Alemanha, que inicialmente se opôs ao caso da África do Sul e anunciou que iria intervir em apoio a Israel, retirou-se do caso em março de 2026 e anunciou que deixaria de apresentar submissões em nome de Israel. A Alemanha, o país que prometeu nunca mais após o Holocausto, o país que pagou reparações a Israel durante décadas, afastou-se silenciosamente da defesa de Israel na CIJ. Isso não é um desenvolvimento processual menor. Isso é um sinal.
Os Estados Unidos também apresentaram uma declaração de intervenção no caso em março de 2026 no Tribunal Internacional de Justiça, embora declarado e com que argumento jurídico ainda seja um desenvolvimento em curso que vale a pena acompanhar de perto. Então, onde isto realmente está em abril de 2026? Israel apresentou o seu contramemorial formal à CIJ em 12 de março de 2026, após receber 2 extensões do tribunal. O prazo original era julho de 2025. Israel solicitou 2 veces más tiempo y la Corte lo concedió. Sudáfrica señaló en su declaración oficial que esta presentación se produjo a pesar de un alto el fuego anunciado en octubre de 2025 y pese a 3 órdenes vinculantes ya emitidas por la CIJ en el caso. Ahora comienza la siguiente fase. Expertos legales esperan que Sudáfrica presente una réplica, seguida por la presentación final de Israel, con audiencias orales en La Haya previstas para algún momento en 2027. Los expertos creen que un fallo final sobre el fondo del caso podría llegar a finales de 2027 o principios de 2028, y eso representaría prácticamente el tiempo mínimo absoluto para resolver un caso de esta complejidad. Para contexto, el caso de genocidio Bosnia contra Serbia en la CIJ tomó 14 años. El caso Croacia contra Serbia tomó 16 años. Sudáfrica está presionando para que esto avance lo más rápido posible dentro de lo legal, y lo hace mientras la situación en Gaza sigue exigiendo atención. Ramaphosa ha sido directo sobre lo que un fallo significaría. La paz no puede venir a costa de la justicia para las víctimas, para las familias y para la humanidad misma. La verdad debe ser escuchada. Pero aquí está la pregunta que va más allá de este caso específico. Si la CIJ emite un fallo final de que se cometió genocidio, ¿qué ocurre después? La Corte no tiene ejército, no tiene mecanismo de ejecución. Puede emitir una decisión, ordenar reparaciones, exigir responsabilidad, y luego las potencias pueden simplemente ignorarla. Ya hemos visto a Israel ignorar en gran medida las medidas provisionales ordenadas en enero de 2024. Hemos visto al Consejo de Seguridad incapaz de actuar por vetos. Hemos visto a las Naciones Unidas descritas por el propio Ramaphosa como una organización sin dientes. Así que la pregunta más profunda que este caso está obligando al mundo a responder es esta. ¿El derecho internacional es real? ¿Se aplica a todos por igual o solo a los países que no tienen un aliado poderoso dispuesto a cubrirlos? Esa no es una pregunta retórica. Es la pregunta que definirá si las instituciones creadas después de la Segunda Guerra Mundial aún significan algo en el siglo XXI. Sudáfrica no presentó este caso porque esperaba una victoria fácil. Lo presentó porque entendió, desde su propia historia, que el silencio ante un crimen contra la humanidad no es neutralidad, es complicidad. Un país que sobrevivió al apartheid, un presidente hablando ante una multitud en España negándose a guardar silencio. Un caso legal que ahora ha involucrado a docenas de naciones y avanza hacia un fallo que podría redefinir el derecho internacional o demostrar de una vez por todas que no lo hace. Sudáfrica no tenía bombas en esta lucha, no tenía un veto en el Consejo de Seguridad, no tenía el respaldo de una superpotencia dispuesta a emitir cheques en blanco y bloquear cada resolución. Tenía un argumento legal, una memoria histórica y la voluntad de seguir adelante incluso cuando la potencia más fuerte del mundo le dijo que se detuviera. Y siguió adelante de todos modos. Eso importa porque el mundo está observando lo que ocurre después. No solo por Palestina, no solo por Gaza, sino por cada pequeño país que alguna vez ha mirado el sistema internacional y se ha preguntado si las reglas se aplican a todos o solo a los países que no pueden defenderse.
Si la CIJ emite un fallo final de que se cometió genocidio y las potencias responden con silencio, entonces cada tratado, cada convención, cada promesa hecha después de la Segunda Guerra Mundial se convierte en un signo de interrogación. Y el mensaje que se enviará al próximo gobierno que quiera actuar sin consecuencias será claro y fuerte. Pero si este caso se sostiene, si la rendición de cuentas realmente ocurre, cambia lo que el derecho internacional significa para una generación. Sudáfrica entendió algo que la mayoría de los gobiernos no se atreve a decir en voz alta, que permanecer en silencio cuando sabes lo que está ocurriendo no es diplomacia, es una elección, y la historia siempre recuerda quién la hizo. Estés o no de acordo con el caso, hay una pregunta que es imposible de evitar. Se os tribunais mais altos do mundo emitem decisões e as potências simplesmente as ignoram, o que o direito internacional realmente significa e quem ele protege? Deixa a tua resposta nos comentários. Este é um daqueles temas em que todas as perspectivas contam. E a secção de comentários vai valer a pena ler. Se este vídeo te fez pensar de forma real, partilha com alguém que precisa de ver isto. E se ainda não subscreveste, subscreve. Vamos acompanhar este caso à medida que ele avança, e não vais querer perder o que vem.